Un cordial saludo, chicas y chicos. Bueno, me permito hacer este video para explicar brevemente un tema que nos quedó pendiente y ustedes puedan repasar muy bien para la evaluación. Estamos viendo que la economía internacional, ya lo vimos en una clase, que son las relaciones económicas que tienen los países entre sí, que esto ha existido históricamente, pero desde el siglo XV más o menos, la economía internacional ha venido teniendo una escala global, es decir, una interconectividad entre todos los territorios o continentes del planeta. La idea fundamental de la economía internacional, digámoslo así, más común, es que las relaciones que establecemos entre países se debe a que podemos vender lo que nos sobra y comprar lo que nos falta, ¿cierto? Eso, sin embargo, no es así. Desde el siglo XVIII por lo menos no es así, porque el capitalismo, la revolución industrial, las revoluciones científicas han venido determinando cuáles son los productos que se necesitan. O sea, nosotros no somos autónomos para decir si de verdad, eh, o sea, no somos autónomos para decidir qué necesitamos, ¿no? Eso viene dictado desde, pues, los lugares, epicentros de la economía, donde hay un desarrollo del capitalismo, donde hay un desarrollo de la industria, un desarrollo de los medios de transporte y de alguna manera, pues países como nosotros que no podemos escapar a ese sistema, que estamos ahí imbrincados, pues nos vemos de alguna manera, nos vemos sujetos a obedecer esas orientaciones, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengamos claro, no hay una tal autonomía, ¿no? No existe esa tal autonomía. Pero bueno, a eso es lo que se llama ventaja comparativa. La ventaja comparativa es la idea según la cual, entonces, los países del orden internacional acuden a un mercado con la misma igualdad de condiciones, ¿no? Entonces se supone que yo, si puedo producir cierto producto, lo produzco y compro lo que no puedo producir, ¿cierto? Entonces esa es la idea. O sea, como que estamos en igualdad de condiciones. Entonces, un tal gana y gana. Pues no, resulta que eso no es así. Hay un ejemplo que yo coloco ahí de Luis Carlos Reyes, un economista que escribe para El Espectador y que dice, pues da igual, es gana-gana para China y para Colombia si Colombia exporta plástico e importa textiles de China, ¿no? Da igual, o sea, eso es una ventaja comparativa. Pues vamos a darnos cuenta que no es así. ¿Sí? Y no es así por muchas razones, pero para que lo repasemos rápidamente. No es así porque no es lo mismo exportar materia prima, ¿cierto? Que exportar productos elaborados. Genera mucho más empleo, mucho más trabajo. Si hay trabajo, hay estabilidad social. Por lo tanto, genera mucha mejor estabilidad social exportar productos elaborados que materias primas. Igual produce también mucha más ganancia, hay mucho más valor, mucha más riqueza en los productos elaborados o manufacturados o industrializados, como los queramos llamar en este contexto, que los productos sencillamente que se sacan o extraen de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Entonces, no hay tal ventaja comparativa. Tampoco hay tal ventaja comparativa porque países como el nuestro tienen que sufrir lo que llaman las externalidades negativas, es decir, los costos que no aparecen en el producto, pero que la sociedad los sufre, ¿sí? Un costo de esos es el daño medioambiental. Países como el nuestro, donde se deforesta el Amazonas, donde se acaban los ríos, donde se contaminan los mares, pues son países que tienen mucho más riesgos de padecer el deterioro medioambiental, digamos, mucho más vulnerables a padecer el deterioro medioambiental que países que, pues, de alguna manera no tienen esas condiciones. Eh, También hay un problema y es la sobreexplotación laboral, o sea, países como el nuestro, para que sea mucho más rentable, como se exporta materia prima, entonces, para que sea más rentable y pueda competir en términos de valor con los productos que se manufacturan, entonces aquí lo que se hace es sobreexplotar el trabajo. Entonces, de alguna manera tampoco es una ventaja comparativa porque para que las burguesías entre ellas puedan equilibrar la competencia, lo hacen a costa de el trabajo obrero y el trabajo de obreros y obreras, de trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso impide que el intercambio sea igual. O sea, o si aparentemente es igual, hay unas externalidades que no se están contando, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. También no es igual porque realmente nosotros no determinamos los precios. Tienen ustedes que el precio del café no lo determinamos nosotros que somos productores, el precio del café lo determinan
los mercados internacionales, que son los consumidores, ¿sí? Y así pasa con el precio del petróleo y el precio con las demás materias primas que nosotros sacamos. Es decir, alguien podría decir, pues bueno, si nosotros pagamos o vendemos café, esmeraldas, carbón, petróleo, pues pongamos el precio para nivelarnos. Pues no es tan así, porque resulta que los que nos compran eso son países desarrollados, como son poquitos, entonces ellos de alguna manera controlan los precios. Son pocos, no son muchos, son pocos, ellos determinan los precios y por eso siempre los precios tienden un poco a la, digamos, a la baja. Cuando no es así, pues a la conveniencia de ellos, y eso también impide que el cambio sea igualitario, ¿no? Muy bien, entonces tenemos un escenario, ¿sí? Donde hay una tensión, ¿sí? Dicho esto, hay una tensión. Hay una tensión en si se practica entonces el libre cambismo o el proteccionismo, entendiendo que no hay igualdad de condiciones. Entonces, bueno, la tensión que se dibuja ahí, más que ventajas comparativas, yo lo diría, es una tensión entre el librecambismo y el proteccionismo. ¿Por qué existe esta tensión? Porque los países desarrollados quieren que haya librecambismo, ¿sí? Y en cambio, los países subdesarrollados, algunos, ¿sí? Que quieren independizarse, que quieren lograr cierta productividad, quieren que haya proteccionismo, ¿sí? Colombia es un país donde pues, las clases que dominan hoy son clases que están muy acordes con las políticas que vienen de Estados Unidos, porque les beneficia ese mecanismo de relacionamiento económico, pero no beneficia al conjunto de la sociedad, ¿sí? Y entonces en Colombia se viene practicando un librecambismo desde los años 1990 más o menos, con una mayor profundidad. Entonces definamos los conceptos, ¿no? El librecambismo es la idea de que el comercio no está regulado por el Estado. Esta idea la quiero discutir, yo la coloco así porque así aparece en los libros o en la información. La verdad sí está regulado por el Estado, ¿sí? Pero está regulado por el Estado precisamente para que sea librecambista. Esta idea de que el Estado se ausenta no es cierta, ¿sí? Lo que pasa es que el Estado juega a los intereses de quienes estén gobernando, ¿sí? Entonces, no es que el Estado no regule, lo que pasa es que el Estado sí regula, pero a favor del librecambismo. Entonces, la idea del librecambismo básicamente es que no hayan restricciones para el comercio. Y las restricciones vienen dadas por los aranceles o impuestos. Ahora, la idea de proteccionismo entonces es que el Estado sí intervenga, pero volvemos, aquí hay que tener cuidado, porque lo que creo que tenemos es que el Estado siempre interviene, pero aquí, entonces la idea aquí es que el Estado intervenga, ¿cómo? Pues colocando impuestos, regulando la entrada, especialmente la entrada de productos que vienen del extranjero. ¿Y cómo lo puede regular? Pues colocando aranceles, se llama ese tipo de impuestos. Muy bien, entonces vamos a ver esas dos ideas. Entonces, si un Estado, en la economía internacional, un Estado quiere proteger su economía, quiere permitir que de alguna manera vengan menos productos de afuera y se fabriquen más productos adentro, para poder hacer que haya, para poder lograr que haya trabajo, para poder lograr que la economía de un país se reactive. Si un Estado quiere lograr eso, entonces en la economía de hoy, en el sistema económico de hoy, existen una serie de instrumentos, ¿sí? Que era lo primero que ustedes tenían que hacer en una tarea, y eran los instrumentos de la política, los instrumentos de la política comercial. O sea, instrumentos para proteger la economía nacional. Yo ya lo he explicado qué significa proteccionismo y liberalismo, no me voy a detener en eso. Entonces, ¿cómo se restringe la entrada de productos si un Estado decidiera eso? ¿Sí? Es decir, si unas clases que dominan decidieran apostarle al proteccionismo. Entonces, hay dos tipos de instrumentos. Instrumentos que se llaman barreras arancelarias e instrumentos que llaman barreras no arancelarias. Las barreras arancelarias es sencillamente pagar impuestos a lo que se importa. Eso es básicamente es eso, pagar impuestos, o sea, que el que importa y quiera vender aquí algo de China o de Estados Unidos pague impuestos. Entonces, esas barreras arancelarias se dividen en dos, básicamente. Aranceles propiamente dichos, ¿sí? Que es precisamente colocarle un impuesto al producto que se importa, y esos aranceles pueden ser de dos tipos, específicos o ad valorem. Los específicos es cuando nosotros, o cuando el Estado, perdón, cobra una cuota siempre, la misma cuota, constante, ¿sí? Por lo que se está importando. Ad valorem es que esa cuota va a depender de la cantidad que se importe. Entonces, si se importan tantas toneladas, entonces el impuesto es proporcional a eso.
En fin. La otra barrera arancelaria son las salvaguardas y derechos antidumping. Antidumping. ¿Qué son las salvaguardas, chicas y chicos? Es colocar una cuota a las importaciones de un sector específico con la idea de que se pueda reactivar, porque ese sector está pasando por un momento difícil. Entonces, digamos que aquí, que el agro estuviera pasando por un momento difícil. Una salvaguardia sería, vamos a colocar impuestos a todo lo que sea del agro, todo lo que sea productos agrícolas. Entonces, a eso se coloca con el fin de esperar que el agro colombiano se reactive y pueda ahora sí competir, ¿no? Entonces, eso es una salvaguarda. Y los derechos antidumping, ¿en qué consisten? En poder evitar el dumping. ¿Sí? ¿Qué es el dumping? Cuando un país exporta a otro país por debajo de lo que le cuesta producirlo. Doy un ejemplo. A China le cuesta producir una libra de ajo $1, digámoslo así. Y lo lleva a Estados Unidos y lo vende en $0,8. Eso se llama dumping y eso es castigable, ¿no? por el derecho económico internacional. O sea, un país no puede hacer eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque hacen esa trampita, entre comillas. Pues lo hacen con el fin de poder derrotar a la competencia que está en el otro país y quedarse con ese mercado. Cuando un país detecta eso, entonces un país puede colocar un antidumping. Entonces, ¿qué sería el antidumping? Impone un impuesto a ese producto específico. ¿Sí? Si es el ajo, entonces se coloca un impuesto al ajo que viene de afuera porque está siendo deshonesto, entonces se coloca el impuesto. ¿Sí? Muy bien. Entonces esas son las barreras arancelarias. Aranceles, salvaguardias y derechos antidumping, que ya los explicamos. Vienen las otras barreras que son las barreras no arancelarias. O sea, no, también se trata de proteger la industria nacional, la economía nacional, pero no cobrando impuestos, sino más bien restringiendo las importaciones mediante licencias o mediante cuotas. Lo explico enseguida. ¿Qué son las cuotas de importación? Aquí, permítanme, aquí señalo, a ver si puedo. Voy a señalar, ¿listo? ¿Qué son las cuotas? ¿Listo? Aquí voy. Entonces, cuotas de importación. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es cuando el Estado, el gobierno, define una cantidad específica para importar un bien durante un periodo de tiempo, un bien de otro país, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Entonces se dice, pues, se puede importar ajo de China, pero solamente esta cantidad. Eso es colocar una cuota de importación y hace parte de tratar de proteger la economía, de tener medidas proteccionistas, mejor dicho, ¿cierto? Viene otra medida no arancelaria y es las licencias. Entonces, no se permite que llegue todo, ¿no? De China, sino que se le da permiso a cierto tipo de bienes para que importe. ¿Sí? Entonces, solamente ese bien tiene permiso, tiene licencia, ¿vale? Tercer tipo de barrera no arancelaria son las restricciones voluntarias a las exportaciones. Uno mucho más difícil, ¿no? Pero es tratar de ir a negociar con el país que está exportando a nuestro país y decirle, hombre, venga, mira la situación que estamos, por favor, no exporte tanto o no exporte, ¿sí? O es una situación muy difícil, ¿sí? Pero puede existir, puede pasar, ¿sí? Que un país voluntariamente decida restringir sus exportaciones a países como el nuestro, ¿sí? De pronto tendrá que ver con otros elementos no económicos, ¿no? Elementos más bien políticos, pero puede suceder. Muy bien, luego vamos con otro tipo de restricción que se llaman porcentajes de contenido local. Estoy acá, ¿vale? ¿En qué consisten esas? Es cuando los gobiernos determinan que cierto tipo de procesos productivos deben usar un porcentaje mínimo de insumos propios. Entonces, cuando se dice, se puede importar esos productos, pero tiene que usarse tanto de nuestra materia prima. ¿Sí? Yo le permito que usted haga eso, pero para que yo lo deje aquí importar sus productos, usted tiene que usar ciertas materias primas que yo produzco. No importa si en Vietnam son más baratas o no importa si son más baratas en Indochina, para que usted pueda exportar en mi país, usted tiene que consumirme cierta materia prima que yo produzco o cierta cantidad. ¿Vale? Muy bien. Y vienen otra que está muy de moda últimamente, que son los permisos sanitarios, las normas técnicas. Entonces, donde yo digo, me pueden importar,
¿cierto? Yo recibo importaciones de su país, pero tienen que estar con unos controles de salubridad, con unas calidades técnicas para que pueda llegar acá, ¿cierto? Nosotros casi no aplicamos eso. Bueno, debe haber, ¿sí? INVIMA se encarga de eso, pero en el mercado europeo y no estadounidense eso sí es muy importante. Por eso, entonces esos países que hablan del libre comercio ponen trabas de ese tipo, ¿sí? Trabas como que usted, si quiere importar, tenemos libre comercio, pero usted que quiere exportar a mi país, ¿cierto? Usted que es colombiano, un empresario colombiano, quiere exportar aquí a Holanda, o quiere exportar aquí a Estados Unidos, o quiere exportar aquí a Alemania, tiene que tener estas rigurosidades y a veces son muy difíciles de lograr, ¿sí? Porque son de una complejidad, de una ciencia, de una técnica que son difíciles de lograr. Entonces, lo hacen y así de alguna manera logran, ¿cierto? Que se prime entonces los productos eh, nacionales. ¿Sí? Como no cumple, entonces toca producirlo acá, ¿cierto? Muy bien, eso tengámoslo ahí en cuenta. Sigamos aquí. Muy bien, entonces esos son los instrumentos para lograr proteger la economía, los que existen, ¿listo? Ahora, si la idea no es proteger, no es el proteccionismo, sino la idea es apostarle al liberalismo, entonces eso es lo que se llama la integración económica. La integración económica es cuando uno o digamos un par de países o más países suscriben acuerdos para facilitar la libre circulación de bienes, servicios, factores de producción. Los factores de producción son tres: capital, trabajo, tecnología, conocimiento, en algunos lugares tierra, ¿cierto? Entonces, bueno, depende, o sea, mejor dicho, para retomar, el libre cambismo es integración económica. Es cómo nos integramos económicamente y la integración económica es sencillamente el establecimiento de acuerdos para que circule libremente todo lo que sería bienes y servicios y factores económicos entre países. Entonces, este librecambismo puede tener cuatro etapas. O sea, la integración económica puede tener cuatro etapas. Y la última etapa es mucho más profunda esa integración que la primera. La primera, que es la más, digámoslo, la más flexible, sería las áreas de libre comercio. ¿En qué consiste las áreas de libre comercio? Cuando dos países se ponen de acuerdo y dicen, vamos a importar, vamos a exportar e importar sin aranceles, vamos a comercializar entre nosotros sin aranceles. Entonces, en las áreas de libre comercio se quitan los aranceles mutuamente y comercian entre sí. Sigue la segunda, ¿cierto? Que es la unión aduanera, segundo nivel, la unión aduanera. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo nivel de la integración económica? Listo, entre nosotros dos comercializamos libremente, quitamos los aranceles entre nosotros. Pero además, lo que usted haga con otros países y lo que yo haga con otros países tiene que ser de común acuerdo. Es decir, Estados Unidos y Colombia, es un ejemplo, ¿no? Eso no pasa, pero es un ejemplo. Estados Unidos y Colombia tienen un área de libre comercio, efectivamente lo tienen, tratados de libre comercio, pero el nuevo nivel, la unión aduanera, sería que, listo, Colombia, con Estados Unidos y a Colombia, listo, tenemos un tratado de libre comercio, pero lo que usted importe o es lo que usted importe de otros países tiene que contar con mi aprobación. Y lo mismo tendría que decirle Colombia a Estados Unidos. Lo que usted importe tendría que contar con mi aprobación. Eso es una unión aduanera. Entonces tenemos libre comercio entre nosotros, pero además aplicamos una misma política arancelaria, los mismos. O sea, lo que importemos los dos de países terceros va de común acuerdo. Tenemos una política común frente a eso. Aplicamos el mismo criterio. ¿Sí? Quiere decir que si Estados Unidos importa materia prima de, qué sé yo, de México y le cobra un impuesto, el mismo impuesto debe cobrarle a Colombia si México, perdón, si Colombia le importa a México. O sea, si México le exporta a Colombia. ¿Listo? Eso es la unión aduanera. ¿El mercado común en qué consiste? Entonces vamos integrando. Entonces, el mercado común es cuando dos países no solamente tienen libre comercio entre ellos, no solamente aplican la misma política aduanera o arancelaria, sino que además le agregamos un nuevo factor, y es que entre estos dos países pueden circular libremente los factores de producción. Es decir, pueden circular libremente trabajadores y trabajadoras, pueden circular libremente empresarios, puede circular libremente el capital.
¿sí? No hay restricciones para todo eso. Entonces, vayamos viendo, estoy aquí en mercado común, cómo esto se va profundizando. Área de libre comercio, se quitan las barreras arancelarias entre los países. No más, pueden comerciar libremente. Unión aduanera, se quitan las barreras arancelarias, pero además mantiene una política con terceros países, una política aduanera igual con terceros países. Mercado común, libre cambio entre países, o sea, no aranceles. Se aplica una política común con otros países en términos aduaneros, arancelarios, pero tercero, se permite la libre circulación de factores económicos, es decir, trabajadores, trabajadoras, empresas, capital. ¿Listo? Cuarta etapa, la unión económica. Entonces, en la unión económica reunimos todas las anteriores. No los países que llegan a ese acuerdo no pagan impuestos, o sea, tienen libre comercio, practican una política común, una política aduanera común frente a países terceros. Los factores de producción pueden circular libremente, trabajadores pueden ir y venir, empresas pueden ir y venir, el capital puede ir y venir, pero lo que caracteriza a la Unión Económica es que esos dos países empiezan a tener instituciones económicas iguales. Los rigen las mismas instituciones económicas y además, más profundo todavía, tienen la misma moneda. Entonces, la unión económica ya es una fusión económica igual. El ejemplo más reciente de eso es la Unión Europea. Muy bien. Entonces, esas son las etapas de integración. Entonces, cuando un país quiere integrarse con otro, hay dos procesos, o el multilateralismo o el regionalismo. El multilateralismo, estoy acá, es cuando un país decide abrir su economía con otro número de países. ¿Listo? Con otro número de países cualquiera. Eso se ha venido implementando especialmente después de la segunda mitad del siglo XX y ha tenido pues varias instituciones que, eh, que han venido fomentando este multilateralismo. Son los llamados tratados de libre comercio especialmente, ¿sí? Es la llamada, es lo que trata de practicar la llamada Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Es decir, que un país se abra a otros, ¿sí? Sin mayores restricciones. Por eso los que fomentan esto son las grandes corporaciones económicas y financieras del mundo, el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? El Banco Mundial y ya, como les dije, la OMS. Espero que se entienda eso. Ustedes en la guía van a encontrar más información sobre eso. Muy bien. La segunda, o sea, si un país le quiere apostar a la integración económica, es decir, al libre cambismo, entonces además de multilateralismo también existe el regionalismo. ¿Y en qué consiste el regionalismo? Entonces el regionalismo es cuando un país abre su economía, trata de integrarse, pero no con todo, con un gran número de países como en el multilateralismo, sino con un poco de países de una región específica. ¿Sí? De una región específica. Entonces, el caso de Colombia, por ejemplo, bueno, ya lo vamos a ver, pero tenemos más o menos dos etapas, según la guía, una que empieza a finales de 1950 y donde el epicentro es Europa, ¿cierto? Se crea la Comunidad Económica Europea, antes de ser lo que hoy se llamaría la Unión Europea, que es la Unión Económica. Ellos pasaron primero por unas etapas regionales, ¿sí? Donde trataban de hacer ciertos acuerdos de integración económica. Pero también tenemos la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC, en 1960, el Mercado Común Centroamericano en 1960, el Grupo Andino, al que pertenece Colombia, donde está Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿cierto? Toda la comunidad andina hace parte de esos ejemplos de regionalismo. Hay otra etapa que empieza más o menos en 1990 y donde se consolidan básicamente tres grandes bloques. Por un lado, se consolida la Unión Europea. La Unión Europea es precisamente digámoslo, un proceso de integración económica regional, ¿cierto? Porque es entre los países de Europa, ¿cierto? Tenemos también algo parecido en el sudeste asiático, el ASEAN, donde están países como bueno, India, bueno, hay una serie de países que tratan de conformar un bloque económico regional, ¿cierto? Y tenemos, en el caso aquí de América del Sur, el Mercosur, donde trataron de unirse en Brasil, Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Y tenemos también el NAFTA, donde se unió Estados Unidos, México y Canadá, ¿sí? Son ejemplos de regionalismo. Bueno, chicos y chicas, con esta explicación espero ayudarles para que ustedes puedan preparar bien su evaluación. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Básicamente
sintetizo, ahí está la teoría de la ventaja, de las ventajas comparativas, ¿cierto? Donde dice que todos los países están en las mismas condiciones para comercializar, cosa que no es cierta, ¿cierto? Que ya expliqué por qué. Por lo tanto, como no es cierta, hay una tensión entre los países o al librecambismo o al proteccionismo, ¿cierto? Los países más desarrollados son los que tienden al librecambismo, tratan de implantar, de hecho hoy en el mundo estamos en esas, y los países que de pronto quieren poner a producir su economía, que quieren levantar su economía, tratan de practicar el proteccionismo. ¿Sí? Entonces ya vimos precisamente qué medidas pueden tomar los países proteccionistas, ¿cierto? Y qué medidas toman, bueno, y los países que optan por el librecambismo, que es igual a la integración económica, también qué medidas pueden optar, ¿no? Espero que esto haya quedado claro. Concluir con lo siguiente: ningún país del mundo se desarrolló siendo librecambista, ninguno, ni Estados Unidos, ni los europeos, ni los japoneses, ni los chinos. Todos esos países, para desarrollarse y para ser lo que son hoy, tuvieron que al principio ser fuertemente proteccionistas. Es lógico, necesitaban ser proteccionistas para desarrollar su propia industria y luego sí competir. Pero esos países hoy en día, vaya paradoja, le imponen a países como el nuestro que sí sean librecambistas porque no les conviene el proteccionismo. ¿Vale? Ustedes harán sus propias reflexiones. Les mando un abrazo y espero que esto les sirva. Que estén bien.